Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Estos primeros días del año la temperatura política en Guatemala ha ascendido varios grados y eso que les pilla no propiamente en invierno, porque Guatemala invierno no tiene, pero sí en la época más fresca del año. Pero esto no es un programa de climatología, sino de análisis político, y en la temperatura política, que es lo que nos atañe, se ha puesto, pues podríamos decir casi que al rojo vivo allí en Guatemala. El gobierno de Jimmy Morales ha dado este mismo lunes, hace solo 2 días, ha dado por finalizado de manera unilateral el acuerdo con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, más conocida por sus siglas CICIG, y lo ha dado además 9 meses antes de que su mandato concluyese oficialmente. La CICIG depende de la ONU, de las Naciones Unidas, y lleva pues más de 10 años en el país, colaborando con el Ministerio Público, en general con el gobierno, en la mejora del sistema de justicia, en la lucha contra la corrupción, etc. Hasta hace año y medio, la relación del gobierno de Jimmy Morales con esta comisión era aproximadamente buena. Incluso podríamos decir que al principio de todo, allá cuando Jimmy Morales fue elegido presidente en el año 2015, era inmejorable. Esa es la palabra que mejor lo define. Pero algo se rompió a mediados del año 2017 y desde entonces están a la gresca. La CICIG, especialmente su comisionado jefe, que se llama Iván Velázquez, que es colombiano, por un lado, y por otro, el gobierno de Guatemala. Hace unos meses el asunto se complicó muchísimo, además. Esto fue, creo que 3 meses aproximadamente, porque Jimmy Morales expulsó, más que expulsar, no dejó entrar en el país a Iván Velázquez, que se encontraba afuera en esos momentos, y a partir de ahí el asunto no ha hecho más que empeorar. Vamos a desentrañar hoy en La Contra las claves de este caso, que tiene a Guatemala dividida y al borde mismo del colapso político. Como entiendo que no estaréis muy puestos en lo que a actualidad política guatemalteca se refiere, os pongo en contexto. Sé que La Contra tiene unos cuantos oyentes guatemaltecos, chapines, que es como se llama, es el gentilicio popular de los guatemaltecos. A vosotros no hace falta que os explique esto porque ya lo conocéis, pues lo vivís a diario, pero permitidnos que el resto de la audiencia pues no estemos al día. Yo procuro estarlo, si no al día, sí al menos a la semana de lo que sucede en Guatemala, porque es un país en el que vivía, además que me gusta muchísimo y al que tengo muchísimo cariño. Bueno, vamos a empezar con el origen de todos los problemas, de buena parte al menos de los problemas de Guatemala y desde luego del problema este en concreto, de este problema en particular. Uno de los principales dramas o de las principales tragedias que tiene Guatemala es que el sistema de justicia no funciona. Esto se suele decir en todos los países, siempre lo decimos en España, me consta que lo dicen en Argentina, lo dicen hasta en Alemania. Cualquier país, lo primero que te van a decir cuando hablas con un periodista o con alguien es que el sistema de justicia o no funciona todo lo bien que debiera. Bien, en Guatemala es que no funciona de verdad. Los índices de impunidad en el país son altísimos, es decir, impunidad, la cantidad, el porcentaje de delitos, de crímenes que se quedan no ya sin juzgar, sin investigar siquiera, es de los más altos del mundo. Para que os hagáis una idea, el 98% de los delitos que se cometen en aquel país se quedan impunes, es decir, prácticamente el 100%. Resumiendo, que delinquir en Guatemala sale, si no gratis, sí prácticamente gratis. Para explicarlo, las razones son múltiples. Esto no se debe solo a una causa. Por un lado, la policía está infradotada. Los policías ganan poquísimo realmente, no están debidamente capacitados, tienen una serie de fallos serios en su formación que hacen que llevan, por ejemplo, entre otras cosas, a que no sepan en muchos casos ni siquiera ponerse a investigar un crimen. Luego, además, por supuesto, la corrupción, la corrupción policial, quiero decir, es una moneda bastante habitual ahí en Guatemala. Algo similar, esto no solo pasa con la policía, algo similar sucede con los tribunales de justicia y, bueno, en general con todo el sistema penitenciario. No se puede hablar en sentido estricto de cárceles en Guatemala, sino como un profesor de allí me lo comentó hace años. Aquí no tenemos cárceles, tenemos unas granjas en las que aproximadamente al que le toca pues cae allí
Y si eso sale, y si no sale, pues no sale. Y si se muere dentro de la prisión o de la granja, pues se ha muerto y se han llegado a encontrar incluso tumbas dentro de las prisiones. Las prisiones, ni que decir, tienen muchos casos, caen en manos de pandillas organizadas, las maras que llaman allí en Centroamérica. En fin, un auténtico desastre del principio al final. Todo esto, como os podéis imaginar, pues está debidamente sazonado por una corrupción endémica, pues la palabra endémica, el término creo que se ajusta a la perfección como un guante, a la justicia en general, a todo lo político en Guatemala, pero en particular a la justicia, que afecta a todos los estratos del sistema porque afecta también la corrupción a todos los estratos de la sociedad guatemalteca. Este es un país que en este aspecto roza lo surrealista. Es decir, puedes dar con tus huesos en la cárcel por un simple incidente de tráfico. Estos casos hay muchísimos, la tontería, que, pues, qué sé yo, conduciendo, pues has, no digo ya atropellar a alguien, has derribado a alguien que iba en una motocicleta, por ejemplo, sin tener que lamentar víctimas mortales ni nada que se le parezca, y se te puede abrir un proceso que ríete del de Kafka. Pero en cambio, no se investigan, o se investigan poco y mal, los crímenes más atroces que nos podamos imaginar. Esto es un tema que a todo el que llega al país le fascina desde el minuto uno, desde el primer momento. ¿Y esto cómo puede suceder? Por ese componente surrealista que tiene. Algunos arguyen que esto es así porque Guatemala es un país pobre. Un país pobre que no puede permitirse un buen sistema de justicia. Esto es lo que algunos te lo dicen. Es que esto, si fuéramos un país más rico, si tuviéramos una renta per cápita mayor, si el Estado dispusiese de más medios, pues funcionaría todo mucho mejor. Indiscutiblemente el sistema de justicia de Guatemala está infrafinanciado, lo he dicho con la policía, pero también sucede con todo el sistema judicial, el penitenciario, por supuesto. Pero no solo es una cuestión de dinero. Es decir, que el mundo está lleno de países pobres que cuentan con sistemas de justicia que funcionan más o menos bien dentro de las carencias propias de un país subdesarrollado. Que es difícil encontrar índices de impunidad como el de Guatemala y lugares donde la justicia puedas decir con propiedad absoluta que simplemente no funciona. La pregunta, por lo tanto, y una vez sabido esto y partiendo de este punto, la pregunta es ¿a quién interesa que dentro del país impere la impunidad más completa? Entonces, lo primero que uno se pregunta, bien, vale, esto existe, es un hecho, está ahí, no hace falta, no es opinable. Los hechos además son apabullantes, a poco que uno se ponga a investigar sobre el tema. ¿Y es por qué es así? ¿A quién interesa esto? Pues evidentemente a quienes delinquen. El delincuente quiere que haya impunidad. Si tú te dedicas, por ejemplo, a robar en bancos, lo que te gustaría es que nunca se persiguiesen los robos a bancos. No digamos ya si te dedicas pues al tráfico de drogas, es que no se persiguiese a los traficantes de drogas. Y así podríamos continuar. A todos los delincuentes, desde el pandillero que roba en los semáforos, a bordo de su motocicleta, que roba nada, teléfonos celulares y la billetera y poco más, hasta los que se valen del Estado para hacer grandes negocios y proteger sus privilegios. Los que muchos guatemaltecos denominan como la oligarquía, otros directamente como la élite, y que allí dicen de una manera un tanto humorística, aunque bastante real, que tratan el país como si fuese su finca. Porque Guatemala es en buena medida una finca de unas cuantas familias que tienen cooptado el Estado desde tiempo inmemorial. Esto no es una cuestión de hace 3 días, ni 3 años, ni siquiera 30 años, desde mucho antes. Y cuando digo cooptado es literalmente cooptado. Esto que podemos decir en otros países es que aquí hay intereses económicos que están influenciando al legislador para tratar de salirse con la suya y hacer pingües negocios. En Guatemala es que al legislador probablemente le hayan puesto ellos y trabaje para ellos. Bien, pues a raíz de esto, de partir de este principio, en el año 2006 Naciones Unidas llegó a un acuerdo con la República de Guatemala, con el Estado, para enviarles una misión. Una misión no diplomática, pero tampoco humanitaria. Una misión, en este caso, sería policial-judicial. Vamos a ver si os echamos una mano. La idea era esa. Así crearon la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala.
Esta la crearon en el año, ya he dicho, en el año 2006, se puso a funcionar, creo recordar, que en el año 2007, y la idea era muy sencilla, era colaborar con la justicia guatemalteca y, bueno, valiéndose de su posición como Comisión de las Naciones Unidas, debidamente bien pagada y con investigadores bien preparados, pues dar las recomendaciones pertinentes para mejorar el sistema y aminorar la impunidad, a la vez que colaboraban con el Ministerio Público, que es como se denomina la Fiscalía en Guatemala y en otros muchos países hispanoamericanos, en vista de vigilar las bandas, literalmente bandas organizadas, que cooptan el Estado desde hace mucho tiempo. De hecho, la impunidad es tan asfixiante y tan omnipresente que el guatemalteco a pie la descuenta. Porque puede ser que exista en mayor o en menor medida, pero cuando ya la población ha llegado a descontarla, a saber que los tribunales no sirven para nada, que la policía es corrupta, que a la cárcel van los tontos, o que directamente está llena de inocentes, y que hay un grupo más o menos organizado que hace y deshace a su antojo, cuando eso ya lo descuenta la población es que hay algo ahí que no funciona, o mejor dicho, es que no funciona nada o no funciona por lo menos lo esencial. Porque estos problemas del sistema judicial, o más allá de lo judicial, del sistema integral de justicia en Guatemala, son en parte responsables de que el país no consiga salir del atraso y que siga figurando año tras año entre los países más inseguros del mundo y los menos atractivos para que llegue la inversión extranjera. Inversión extranjera que a esas élites no siempre les interesa, entre otras cosas porque esos inversores podrían llegar a hacerles la competencia, cosa que por la que tampoco están demasiado interesados. En líneas generales, esta comisión, que hace un año y pico, hizo 10 años de actividad en Guatemala, en líneas generales, quiero decir, evidentemente ha cometido errores, como toda obra humana que es. La comisión ha sido muy beneficiosa para Guatemala. Ha tenido muchos casos y muchísimos éxitos. Los mayores se dieron hace 3 años con la salida del expresidente, salida y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez Molina. Pero antes de eso ya había hecho algunas cosas. Contribuyó, por ejemplo, a enjuiciar al expresidente Alfonso Portillo, también fue a la cárcel, que se había montado una red de malversación junto a militares, siendo presidente, se entiende. Ayudó en el proceso del alcalde de Antigua Guatemala, a quien se acusaba a este se le acusaba de liderar una banda que defraudó a la municipalidad, 20 o 30 millones de quetzales, una auténtica barbaridad. Destapó el caso de la Dirección General de Migración, que esto fue una trama criminal incrustada en un ministerio que hacía de todo y todo malo. Vendía pasaportes, permitía el ingreso de personas en el país a través del aeropuerto de La Aurora sin dejar registro alguno, y que además estaba vinculada con otro tipo de redes mafiosas. Y todo esto consentido desde el mismo gobierno, ya digo, desde la Dirección General de Migración, y fue gracias al apoyo decisivo de la CICIG que se pudo descubrir y sobre todo desarticular. Pero si por algo se la conoce a la CICIG, al menos a nivel internacional, es por las investigaciones que realizó en los años 2014 y 2015. Las hizo junto al Ministerio Público, siempre ha actuado de la mano del Ministerio Público, y ahí lo que desarticuló fue algo que iba muchísimo más allá que los casos anteriores, lo de la Dirección General de Migración que os contaba, o lo del alcalde de Antigua Guatemala. Iba a la cúpula misma del sistema. Desarticularon una estructura encabezada por el propio presidente del país, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, Roxana Valdetti. Ambos están hoy en la cárcel, están acusados de delitos gravísimos de enriquecimiento ilícito. Y fue una investigación tan ambiciosa y tan bien hecha que consiguió que tanto Pérez Molina como Valdetti fuesen encarcelados aún en el poder. Pérez Molina tuvo que dimitir. Tuvieron que elegir deprisa y corriendo a un presidente interino hasta las elecciones que se celebraron aquel mismo año, a finales de 2015. Ese fue un año electoral que fue especialmente movido, y es que además dio la casualidad que fue el año que yo viví allí, por lo tanto lo pude vivir en primera persona.
Bien, en esas elecciones presidenciales salió elegido Jimmy Morales. Morales era un cómico televisivo relativamente popular en Guatemala. Tenía una serie de televisión que hacía pues las cosas que hacen los cómicos, gracias. Y bueno, pues el guatemalteco medio lo conocía. Bien, este hombre, que se había presentado en el pasado a la alcaldía de una ciudad a las afueras de Ciudad de Guatemala que se llama Mixco, pero sin ningún éxito electoral, se presentó a las elecciones presidenciales de 2015. Pasó la primera vuelta y llegó a la segunda. Y allí consiguió el apoyo de la misma élite que había patrocinado a Pérez Molina 4 años antes. Es decir, por decirlo y entre comillas, los dueños del país son los que patrocinaron los que habían patrocinado a Pérez Molina y posteriormente a Morales. Para aquel entonces, cuando Morales fue elegido presidente, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, que es colombiano, como os decía antes, ya era una celebridad en el país. Aquel año se convocaron unas manifestaciones multitudinarias en el centro de Ciudad de Guatemala, en las que se apoyaba a la CICIG, por supuesto, y todo lo que estaba haciendo, y se les pedía, por parte de los manifestantes, quiero decir, que continuasen con su labor, que siguiesen hasta que corriese un poquito el aire dentro del sistema. En aquel momento, estoy hablando a finales de 2015, Morales agradeció a Velázquez lo que estaba haciendo por Guatemala. Pero es que resultó, y a mí me lo avisó alguien, esto no va a durar mucho, ya lo verás. Velázquez está metiendo la nariz donde no tiene que meter la nariz. Han ido demasiado lejos. Hasta Pérez Molina, que a fin de cuentas pues no era más que un militar, pero que por supuesto no pertenecía a ninguna de esas familias, pues se lo habían tolerado. Pero que no iba a poder ir mucho más lejos. Y el idilio efectivamente se rompió en el año 2017. Ese año, la CICIG y el Ministerio Público acusaron al propio Morales de haber financiado ilegalmente la campaña electoral de 2015. Desde ese preciso instante, Morales, con el apoyo de una parte de la derecha guatemalteca, no de toda, ha tratado de acabar con la comisión y especialmente con el comisionado Velázquez, que pasó para ellos de ser un héroe a ser un villano al que había que perseguir con saña. Digo, para el gobierno y para sus amigos. En agosto del año pasado hice un programa sobre este tema. Estará en el archivo, tiene que ser pues a principios de septiembre de 2017, sobre esta historia. Morales anunció que iba a expulsarle, que era su intención expulsarle porque no le gustaba lo que estaba haciendo. Apareció además dando una rueda de prensa rodeado de militares, aquello llamaba mucho la atención. Pero en aquel momento la Corte de Constitucionalidad de Guatemala falló a favor del comisionado. Así que a Morales no le quedó más remedio que envainársela. Y en septiembre del año pasado, estuvo un año más o menos callado, las relaciones eran muy tirantes y eso se sabía, pues en septiembre del año pasado anunció que Velázquez, que se encontraba fuera del país, estaba en una visita en Estados Unidos, tenía prohibido regresar. Es decir, que si lo intentaba iban a detenerle en el aeropuerto o en cualquier puesto fronterizo y le iban a impedir la entrada en el país, a pesar de que él llevaba muchos años viviendo allí, tenía por supuesto pues su domicilio y todas sus cosas. Supongo que este hombre las habrá recuperado. Y aparte de eso, el pasado mes de septiembre también anticipó Morales que el acuerdo con la comisión concluiría en septiembre de 2019. El día 3 de septiembre exactamente, es decir, el 3 de septiembre de este año. Pues bien, en esas estábamos, la cosa había quedado ahí, en espera de que llegase el 3 de septiembre y la CICIG se tuviese que marchar de Guatemala, cuando este lunes el gobierno dio por finalizado el acuerdo de manera unilateral y con efecto inmediato, decretando de paso la expulsión de todos los investigadores. Porque evidentemente la CICIG no solo era Iván Velázquez, tenía un equipo muy generoso de investigadores especializados en la materia que colaboraban con el Ministerio Público. Como os podéis imaginar, pues desde el lunes pasado no se habla de otra cosa en Guatemala. La noticia ha caído como una auténtica bomba porque supone, por un lado, una ruptura ya, un punto de no retorno, y por otro lado, una extralimitación evidente de los poderes del presidente. Que eso es lo que, al menos a mí, me ha llamado bastante la atención.
El convenio entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas, porque esto se firmó un convenio en el año 2006, un convenio por parte del presidente de la época, que no lo firmó Morales obviamente, pero sí lo firmó el Estado, y por el que nació esta comisión, fue aprobado por el Congreso y refrendado por el Tribunal Constitucional. Es decir, que Jimmy Morales no puede romper ese convenio, al menos legalmente. De hecho, hay incluso dentro del convenio un apartado en el que se especifica que ese convenio solo lo puede terminar la ONU. Es decir, el presidente de Guatemala está facultado para celebrar tratados internacionales, ratificarlos, denunciarlos, pero en este caso concreto de la CICIG no, porque así lo aceptó el Estado que él representa, pues hace 13 años. Así que lo que hizo Morales este lunes es un desafuero, pero un desafuero como un piano. Por lo que el Ministerio Público debería actuar de oficio, destituyendo al presidente y abriéndole un proceso penal, si esto realmente se termina de consumar. Yo la verdad es que no veo muchas más salidas. Sinceramente lo digo. La derivada de toda esta historia es saber si esto sucederá, claro. Esto es lo que todo el mundo se pregunta ahora. Yo personalmente, y conozco el paño, no lo creo. Es decir, no creo que vaya el Ministerio Público a destituir al presidente, ni a denunciarle. Entre otras cosas porque este año habrá elecciones. La primera vuelta será en 6 meses, será el 16 de junio, y la segunda, si es necesario, que no lo sabemos, será el próximo día 4 de agosto. Morales está de retirada. En Guatemala los presidentes no pueden reelegirse, solo tienen un mandato, por lo que los mismos que se inventaron al candidato, al cómico, que se lo inventaron hace 4 años de la nada, tendrán que crear a otro a su medida, para que la finca siga siendo suya. No lo sé, creo que estamos todavía en enero y es pronto para hablar de las elecciones guatemaltecas de este año, por lo que no sabemos, ya lo sabremos en su momento, pero no sabemos en este momento quién será el muñeco interpuesto. En 2015 Morales apareció de la nada, y además en el último momento. Este año no sabemos a quién pondrán. Podría ser Alejandro Yamatei, que lleva toda la vida en esto, o a Zuri Ríos, que es la hija de Ríos Montt, o a ninguno de los dos. Es decir, que el candidato del régimen esté todavía por aparecer. De lo que podemos estar seguros es que este asunto de la CICIG no va a salir gratis ni a Guatemala ni a los guatemaltecos. Los segundos se quedan sin un órgano que les ha sido muy útil y bastante beneficioso, como decía antes. Y la primera, es decir, la propia Guatemala, se queda como un paria internacional, un país poco serio y poco de fiar, que simplemente no quiere afrontar sus problemas. El tema de la gasolina en México parece que ha despertado interés entre los oyentes y así me lo han hecho saber a través de llamadas. Y de llamadas no precisamente solo desde México. Ignacio, por ejemplo, que llama desde Argentina, me comenta lo siguiente sobre los robos de gasolina en su país. Me llamó poderosamente la atención porque aquí hemos tenido y tenemos una dificultad comparable, aunque el grueso del transporte de la nafta se hace vía camiones. ¿Por qué? Porque aquí ocurre, que es una práctica establecida, que muchos camiones son apartados de la ruta establecida, se les quita una parte del combustible, se reemplaza por una mezcla de agua y barro que tiene un peso específico similar, de manera que en el pesado no se note. Y esa agua y ese barro, para gran tristeza de todos los motores, terminan dentro de los cilindros y pasan por todo el proceso de la explosión, lo cual no les hace nada bien. Bueno, quería comentar que entonces este proceso de pasar el crudo o la nafta, lo que sea, por camiones, no es inherentemente más seguro. En cualquier caso, lo que podría ocurrir es que signifique un cambio de las manos a las cuales el ilícito fluye. Bueno, maravillosas felicitaciones por el programa, es un gusto escucharlo. Hasta pronto y mucha suerte.
Yo la verdad, Ignacio, es que no creo que sea más seguro esto de transportar la gasolina en camiones. Es de hecho algo mucho más incierto y además, creo yo, bastante más caro. En España los combustibles líquidos los transporta una empresa que se llama CLH, que es Compañía Logística de Hidrocarburos, que además opera en otros países, opera en Reino Unido, en Irlanda, en Panamá también. En España tiene una red de oleoductos muy grande, creo que son 4.000 kilómetros, una cosa así, que enlazan las refinerías y los puertos con las principales ciudades, en las que hay centros de almacenamiento. Luego ya desde allí a las gasolineras, pues obviamente se lleva en pequeños camiones. A las islas creo que el suministro lo realizan con una pequeña flota de buques cisterna. Si todo lo que mueve CLH, lo que mueve al año, hubiese que desplazarlo por carretera, el transporte de este combustible estaría expuesto a mayores riesgos, robos de camiones, bueno, por supuesto accidentes, y desde luego saldría muchísimo más caro transportarlo. Estos de CLH también atienden a aeropuertos. Esa es la razón por la que en Barajas o en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, no hay camiones cisterna en las pistas. Yo me lo pregunté y hasta que no encontré la respuesta, porque en otros aeropuertos los veía, pero en el de mi ciudad no había. Porque ¿dónde cargan combustible los aviones? Y es que lo que tienen es cargan las alas mediante un hidrante que hay en el suelo, se conecta a una manguera y asunto resuelto. Evidentemente se ha dado algún caso de robo de combustible en la red de oleoductos de CLH. Hace unos años, de hecho, hubo un caso en Cádiz, pero se desarticuló la banda que hacía eso y se les metió en la cárcel. Al final volvemos a lo de siempre. La impunidad. Allá donde la impunidad impera, todo, absolutamente todo, se viene abajo. Bien, vamos a seguir con este tema, esta vez desde el propio México. Otro oyente llamado Pedro nos cuenta lo del desabastecimiento en primera persona. Y quería darte una perspectiva sobre la situación de México, cómo se está viviendo aquí mismo. La gente directa, siempre el reportaje de los que estamos a pie da más perspectivas. Yo te comento que la verdad yo no he visto ningún desabasto. Entiendo que hay algunos estados en los cuales sí hay, pero son precisamente esos estados en donde hay mucho tráfico de la gasolina. Tráfico que realmente alcanza proporciones muy serias, involucra ya delincuencia organizada, pues han sido estados pues, que tienen un problema que no es nuevo, es un problema que ya tiene varios años arrastrado. Pero sí quiero hacer la precisión, ya que a veces se da una impresión errónea. México es un país muy, muy, muy grande y la verdad, la mayoría del país está bien respecto a la situación de la gasolina. En particular, yo he cargado gasolina en los últimos días y no he visto absolutamente ninguna cola. Y en esas vacaciones pasadas, yo realicé un viaje de 1.200 kilómetros para recorrer zonas arqueológicas, visitando 3 estados de la República diferentes. En ninguno tuve ningún problema para cargar gasolina, en ninguno vi ningún problema de largas colas. Entonces, solo quiero comentar que sí es cierto que hay algunos estados que presentan problemas, pero no es que México se haya quedado sin gasolina, que por favor eso ya es una afirmación completamente desproporcionada. Muchas gracias por tu programa. Pues muchas gracias, Pedro, por tu crónica a pie de obra desde el mismo México. El desabastecimiento, como ya comentaba ayer, ha sido parcial, según parece, no total. Afectó solo a 7 estados de los 31 que tiene el país. Bueno, 31 más la Ciudad de México, que a todos los efectos no deja de ser un estado, es decir, 32. Yo espero que no vaya a más, es decir, que no tengamos que hablar dentro de unos días de que el desabastecimiento afecta a qué sé yo, 16 de 31. Por ahora se ha quedado en 7 y espero que la cosa vaya remitiendo. Otra de las dudas que tenía ayer sobre el tema este de la gasolina en México era el término huachicoleo. Los que escuchasteis el programa supongo que os acordaréis, que es como en México se conoce a esta actividad, esto de robar gasolina de los oleoductos. A mí me parece una palabra preciosa. Y yo, que soy un simple gachupín, pues me preguntaba cuál era su etimología. Suponía por la sonoridad de la palabra que era de origen indígena, y efectivamente es de origen indígena, y lo digo no porque lo haya adivinado, sino porque Efraín nos lo explica en el siguiente mensaje. ¿Qué tal, Fernando? Estaba escuchando la última contracrónica que publicaste, que era sobre el desabasto de gasolina aquí en México. Y ahí comentas que si alguien podría explicarte, alguien de acá de México me refiero,
el significado etimológico de la palabra huachicolero o huachicoleo. Y bueno, yo creo que esto ya lo pudiste haber investigado en internet porque está en cualquier lado. Y te hago un breve síntesis de la etimología para después pasar un poco a la praxis de cómo lo usamos los mexicanos, porque creo que se presta un poco a confusión. Bueno, mira, huachicoleo es una actividad, huachicolero es el que realiza esta actividad. Y el huachicoleo viene de huachicol. El huachicol es el nombre que se le da generalmente a una sustancia adulterada. Generalmente es alcohol o, en este caso, gasolina, entiéndase combustibles para auto, ¿no? Diésel, etcétera. Bueno, resulta que la palabra huachicol viene de huaches, que era una tribu del suroeste de México, emparentada con los huicholes, que eran conocidos por ser bravos guerreros, etcétera. Y ellos tenían la característica de que se pintaban el cuerpo con un barro de color rojo. Entonces se empezó a usar eso para referirse a cosas rojas y a cosas sucias, sucias por el barro. Por eso el huachinango, aquí en México, que es como se le conoce al pargo rojo, se le llama huachinango porque es rojo. Y a las cosas adulteradas o sucias se les llamaba huachicol. Ujú. Bueno, entonces, a las bebidas alcohólicas adulteradas se les dice así, pero en cierta parte de México, en todo el país, se le conoce como huachicol a la gasolina adulterada o robada, que no necesariamente va una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque estas personas que roban o que ordeñan los ductos sacan la gasolina de ahí, como tú lo decías bien, en camiones cisterna, pero no la sacan y la venden. No, la sacan, no sé, se roban 20,000 litros, la llevan a centros de acopio de ellos mismos, del crimen organizado, y ahí mismo la adulteran agregándole diluyentes. Hay varios tipos que va desde sustancias para rebajar pinturas, este, a diversas variaciones diluidas con agua. Aquí en México cabe aclarar que el huachicol es muy común en el área rural. En las zonas rurales es más común que la gente compre gasolina suelta, que es como se le conoce también, a gente que la vende en sus casas que a ir a la gasolinera. ¿Por qué? Porque están muy retiradas. Entonces, en los ejidos, que es como se le conoce aquí en México a un cierto tipo de comunas, es muy común que haya un distribuidor de huachicol o de gasolina suelta. Obviamente, esa gasolina que está diluida daña los motores de los autos. Pero, pues la mentalidad del mexicano no es tan avispada y prefieren la economía que el desempeño. Ajá. Entonces, estas organizaciones del crimen organizado, válgame la redundancia, estas organizaciones del crimen se dedican a eso. O sea, ¿por qué robar y vender, pudiendo robar, multiplicar y luego vender? Ajá. Entonces, lo que ellos venden es gasolina adulterada y que como está adulterada está sucia, por eso se le llama huachicol. Espero que te haya servido y espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, Fernando, por tu programa y adelante. Bueno, Efraín, maravilloso, me ha encantado. Tenemos que adoptarla en España, pero ya mismo. Vamos, en España y en el resto de países hispanos porque es una palabra preciosa. Eso sí, podemos ampliar el significado, podemos emplearla para otros usos. Porque claro, el mundo está lleno de huachicoleros. Los hay de todo tipo. Hay huachicoleros gastronómicos, musicales, literarios y, bueno, y naturalmente huachicoleros intelectuales. Tipos que roban una buena idea y la adulteran hasta destrozarla, hasta hacerla irreconocible e incluso nociva. Por cierto, he buscado información sobre los indios estos guachichiles de los que me hablas y compruebo que eran bastante bravos, que aparte de pintarse el cuerpo y ensuciarse, eran unos tipos de temer. A los virreyes del siglo XVI les dieron muchos dolores de cabeza, porque por lo visto se dedicaban al pillaje. Al parecer lo solucionaron. Esto de los guachichiles lo solucionaron fundando San Luis Potosí y asentándolos allí. La San Luis Potosí, dicho sea de paso, ya que estoy ahí, al menos mentalmente, tiene una catedral estupenda, de las más bonitas de México. Es puro barroco florido. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, como todos los días, que pone la guinda final al programa sobre este mismo tema de la gasolina en México. En infinidad de ocasiones, gestionar no consiste en decidir qué cosas se quedan sin hacer, sino en priorizar para establecer un orden.
Andrés Manuel, que ha de velar ante los robos y las corruptelas y que ha de procurar la movilidad de los mexicanos, ambos objetivos irrenunciables, ha decidido que ya que resolverlos al mismo tiempo excede su capacidad, va a priorizar su personaje de justiciero, acoso de corruptos y malandrines, a cualquier otra consideración, incluida la movilidad de los mexicanos. Entiendo que Andrés Manuel está dispuesto a que los mexicanos hagan todos los sacrificios necesarios para que él pueda henchirse de justicia y de transformación. No veo tan claro que los mexicanos entiendan como él la necesidad de tales privaciones. Sobre todo si acaban descubriendo que el fin de la corrupción y de los robos significa el fin de la corrupción y de los robos de los de antes. Lo bueno es que, ya que hay que ir digiriendo problemas, los mexicanos lo van a hacer parados y no en movimiento, que siempre es peor. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Ya sabéis, estamos todavía miércoles, lo que significa que mañana, que será jueves, y será jueves en todas partes, aquí en Guatemala, en México y en todos los sitios, también en Madrid, por supuesto, y habrá, por lo tanto, Contra Crónica. Hasta mañana, amigos.